La presencia de Trump ha hecho modificaciones sustanciales desde su inicio. Tenemos pocas semanas de que llega al poder y sin embargo ya hay una serie de repercusiones en su política exterior. Estas modificaciones políticas tienen un impacto indudable en el derecho internacional. Simplemente tomemos en cuenta sus posiciones en frente de la cuestión de la migración, que la conocen ustedes, la posición en frente de la alianza militar más importante de Occidente, es decir, de la NATO. Y bueno, leemos la prensa cada día y nos encontramos con alguna cosa nueva. He participado también en opinión respecto del referendo que está entre Japón y China. En fin, esta situación, les digo, ya per se es muy importante, es muy trascendente. A mí me parece, desde la perspectiva de la academia, que esto mueve el derecho internacional, que antes era más o menos predecible con la cuestión de la Guerra Fría, y en este momento hay una nueva situación, pero lo más importante para nosotros indudablemente son las consecuencias para México. México, para bien o para mal, a partir de la década de los 90 ha tomado una posición en las relaciones internacionales en donde se acerca a Estados Unidos como uno de sus aliados principales, y eso se manifiesta en la cuestión económica. El comercio con Estados Unidos de México es 90% aproximadamente, y la política exterior de México se ha volcado también hacia el vecino del norte. La política exterior que teníamos en otro momento, que también era un tanto predecible, de carácter principista, legalista, latinoamericana, se hace a un lado. Pero lo que en este momento preocupa mucho, desde la perspectiva política, económica y, en este caso, jurídica internacional, es la cuestión del muro, la cuestión de los migrantes y bueno, la posición económica que está tomando respecto de México. Aquí lo que vamos a ver es que no solamente esa relación está limitada a las cuestiones de comercio y de migración. Hay muchos otros aspectos que en el caso quizás de una negociación México-Estados Unidos habría que tomarlos en cuenta. Pero no quiero aprovecharme del tiempo. Les voy a dar entonces lectura a la currícula de los participantes. Está el doctor Luis Malpica de la Madrid. Él es licenciado en Derecho, fue cónsul general de México en Puerto Rico, cónsul general de México en Houston y profesor de la Facultad de Derecho. Falta en su currículum que durante un tiempo dirigió el Banco del Comercio Exterior. Después tenemos a la doctora Ariadna Esteve López. Ella es doctora en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos por la Success University, maestra en Sociología Política por la City University y licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM. Se especializa en estudios normativos y sociopolíticos de los derechos humanos y la migración en América del Norte. Después tenemos a la doctora Ainhoa Vázquez Mejía. Es doctora en licenciatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha especializado en temas de feminicidio y narcotráfico, abordándolo desde estudios culturales. Es autora del libro Feminicidio en Chile, una realidad ficcionada, y actualmente está haciendo una estancia postdoctoral en el Centro de Investigación sobre América del Norte. Bueno, después está nuestra colega del instituto, la doctora Elisa Ortega Velázquez. Ella es investigadora de tiempo completo en el área de Derecho Internacional,
Es doctora en Derecho y maestra en Derecho Público por la Universidad Carlos III de Madrid. Es licenciada en Derecho por el ITAM. Sus áreas de investigación son migración, derechos humanos, niños, mujeres, discriminación, derechos sociales, etcétera. Después está el doctor Rafael Pérez Miranda. Él es profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana y en la UNAM. En el sector público ha fungido como secretario técnico del Instituto Nacional de Antropología e Historia y asesor del subsecretario de Relaciones Exteriores. Cuenta con un gran número de publicaciones académicas, entre las que destacan Tratado de Derecho de la Propiedad Industrial, Biotecnología, Sociedad y Derecho, pero fundamentalmente el doctor Pérez Miranda es un gran experto en toda la cuestión de inversiones extranjeras, fundamentalmente en lo que se refiere a Derecho Económico Internacional. Tenemos también al doctor Ricardo Valero, que es también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ha impartido cátedra en diversas materias: teoría y ciencia política, teoría de las relaciones internacionales, tendencias políticas en el mundo contemporáneo. Fue director del Centro Latinoamericano de la Globalidad y es autor de estudios, ensayos y artículos, apariciones en publicaciones especializadas nacionales y extranjeras. Él es un gran experto en política exterior mexicana. Fue embajador de México en Chile, y sus principales líneas de investigación aquí en el instituto son la participación de México en la concertación política de América Latina y los fundamentos institucionales de la política exterior de México. Después tenemos al maestro de la Facultad de Derecho, Ulises Ramírez, que es un profesor de larga data en la Facultad de Derecho de la UNAM, en Derecho Internacional, y fundamentalmente tiene una gran experiencia por haber trabajado en el sector público en cuestiones de migración. Entonces, tenemos un abanico de expertos en diferentes materias. Los temas que vamos a tratar son comercio exterior, seguridad en la frontera, el muro, migración, medio ambiente, la política exterior y alguno otro que pueda faltar. Empezamos entonces con nuestro conversatorio. Empezamos con la cuestión del comercio exterior. Yo pienso que es una de las cosas que más se están manejando en la prensa. México va a negociar el Tratado de Libre Comercio, no lo negocia, tiene capacidad el cuerpo de negociadores mexicanos, tiene capacidad de negociar en frente a un gobierno que es un tanto agresivo. Empezaremos con este tema. En principio, ¿es conveniente negociar el Tratado de Libre Comercio? En caso afirmativo, ¿cuál sería la estrategia que puede seguir nuestro país? Hay una cuestión también interesante. En este momento, los Estados Unidos están amenazando con imponer tasas adicionales al comercio México-Estados Unidos. Eso viola los tratados internacionales, viola el Telecam, viola la normatividad en materia de comercio exterior de la Organización Mundial del Comercio. Le pediríamos entonces al maestro Malpica de la Madrid que nos diera sus opiniones al respecto. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es un honor compartir el panel de expertos aquí en el instituto. Y la pregunta es si debemos o no negociar. Yo creo que no nos queda otra más que negociar, porque la amenaza del presidente Trump directa es de que él puede denunciar el Tratado de Libre Comercio. Todos los tratados son un equilibrio, especialmente los comerciales, los políticos también, pero los tratados comerciales, las ventajas que se otorgan los países unos respecto de otros tienen un equilibrio. En el momento en que no se cumple el tratado, se rompe el equilibrio y entra en funcionamiento la solución de conflictos del propio tratado. En este caso me estoy refiriendo
al TLC o Telecan o NAFTA como en inglés. Entonces, ya el presidente Trump nos ha dicho, yo voy el artículo 2005 del Tratado de Libre Comercio, basta una notificación unilateral a Canadá y a México para decirle yo me salgo del tratado y después de 6 meses se cumple y tiene la obligación de cumplir los compromisos anteriores. Entonces, esa es una posición. Si él quiere dar por terminado el tratado, cualquiera de las partes, incluyendo México, lo puede hacer. Si quiere negociar, el artículo 2002 también permite la negociación y es el primer camino para resolver los conflictos internacionales, la negociación. Entonces, yo creo que si se plantea la negociación, se debe negociar. El problema es qué vamos a negociar, quiénes van a negociar y hasta dónde se puede o se va a negociar. Porque la idea cuando se terminó el Tratado de Libre Comercio es que Estados Unidos había hecho un abuso de nosotros. Y cuando le preguntaron al secretario Kissinger que cuál era el problema de que no se celebraba un tratado de comercio con Estados Unidos, dijo ninguno, es que México no ha querido celebrar un tratado de libre comercio. Entonces, prácticamente, a partir de la entrada de México al GATT, se modificó el esquema económico cerrado que la Constitución de 1917 nos daba. A partir de 1987 hubo una reforma en el aspecto comercial y se estableció un liberalismo comercial. Y a partir de la entrada de México con el presidente Carlos Salinas, se acabó de hacer un cambio a todo el sistema proteccionista y todo el sistema nacionalista que se tenía en la Constitución. Y hoy, a 100 años de vigencia, se inicia un modelo en 1917 proteccionista, nacionalista, con una intervención directa del Estado, y 100 años después tenemos un modelo liberal implementado constitucionalmente. Así pues, que mi punto de vista es que si quiere negociar Estados Unidos, debemos negociar. Y debemos negociar en paquete. Ya lo apuntaba el doctor Becerra. No solamente es el comercio, está la migración, está el narcotráfico, están los indocumentados, está el turismo, están las inversiones, está el sector automotriz. Es decir, debemos de negociar en paquete. Y en un momento dado ver cuáles son las posiciones que tiene Estados Unidos, hasta dónde son negociables y hasta dónde no. Vivimos 60 años en un proteccionismo y llevamos a partir de 86, 30 años. Entonces, si nos salimos del TLC, de todas maneras el comercio va a seguir existiendo, con más problemas, con más dificultades, pero fue Estados Unidos quien nos presionó para que entráramos al GATT en 1900, primero en la época de López Portillo, en 1982 que no quiso que entráramos, y luego en 86 con el presidente Lamadrid, que fue cuando entramos, pero eso fue por las medidas compensatorias que Estados Unidos le estaba poniendo a los productos mexicanos y que de hecho estábamos transfiriendo los recursos de México a Estados Unidos. Así es que mi punto de vista es que debemos negociar toda la relación y claro, hasta dónde podemos negociar según las pretensiones que puedan tener los Estados Unidos. Bien, ¿alguna reacción? Bien. Pérez Miranda. Sí, yo estoy de acuerdo que tenemos que negociar porque no nos queda otra. La otra es aceptar la denuncia del TLC. A ver, perdón. Creo, si te acercas el micrófono porque se transmite por internet. Y creo que sería peor la denuncia. No porque yo considere que es bueno el TLC, creo que los efectos del TLC en México han sido nefastos, ¿no? Visto desde cierta perspectiva, es decir, el TLC no mejoró la situación de pobreza de México, no mejoró la situación de empleo de México, podríamos dar datos, pero en realidad para lo que sí interesan las políticas económicas, que es para el bienestar de la sociedad, el TLC fue un fracaso total. Pero ese fracaso se acentuaría si Estados Unidos denuncia el TLC. El tema es si vamos a negociar
¿cómo vamos a negociar? Es decir, ¿vamos a negociar con una agenda previa o no? ¿No? ¿Vamos a entrar a una negociación abierta donde entre inversión extranjera, propiedad intelectual, aranceles, servicios, etcétera? ¿O nos vamos a remitir a el único dato que da Trump, ¿no?, respecto a por qué quiere renegociar, que es de intercambio de mercancías? Es el único dato que da, y no toma en cuenta, ¿no?, las exportaciones de las maquiladoras. O sea, México tiene un déficit de 5.000 millones de dólares con Vietnam que no toma en cuenta Trump, ¿no? Y que en gran parte son de empresas norteamericanas que le exportan a México. Es decir, no toma en cuenta los servicios, no toma en cuenta el flujo de inversión, no toma en cuenta la protección de la inversión, etcétera. Solo se remite al tema mercancías. Entonces, el problema es, si nosotros entramos en una renegociación abierta con Estados Unidos y Canadá, lo único que nos queda es perder, perder, perder. La única defensa que tenemos es Canadá, por lo cual otro de los requisitos es, tiene que haber consenso de las tres partes, ¿no? Y que quede claro qué sucede si una de las partes se retira, digamos, de las negociaciones. Yo creo que esos serían, bueno, muy resumidamente, parte de los temas que deberíamos tener en cuenta para acceder. No entrar nunca a una renegociación abierta, entrar con puntos fijos a debatir. Ricardo. Muchas gracias y desde luego primero felicitarte por la iniciativa de de esta reunión, de este intercambio que organizaste y agradecerte que me hayas incluido la invitación. Yo estoy de acuerdo en lo que se ha planteado fundamentalmente el doctor Malpica. En las dos ideas principales que les puso. La de la negociación y después, junto con ella, la negociación en bloque, es decir, incluyendo otros paquetes. Pero a mí me surgen varias dudas. Varias dudas con respecto a esta cuestión. Primero, ¿es viable que se incluyan otros temas? Yo quiero recordar que cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio en los años 90, se negoció sin tener elementos para la negociación por parte de México. Todos se habían, previamente al inicio de las conversaciones o de la negociación, se habían cedido. No había elementos de negociación. Todavía cuando se terminó el tratado, no sé si recuerdan ustedes que se abrió para dos temas que no incluyó el gobierno de México, sino que fueron impuestos por el gobierno de los Estados Unidos. Entró el tema laboral que no había sido presentado como parte del tratado, y el tema del medio ambiente, porque el nuevo gobierno de los Estados Unidos, entonces hubo un cambio de gobierno. El tratado se había negociado bajo la administración del gobierno del presidente Bush. Hubo un cambio inesperado para el gobierno de México, apostó a que habría reelección en los Estados Unidos, pero no. Para su sorpresa y su falta de percepción de una real, ganó la elección otro candidato, el candidato demócrata, el candidato Clinton, que tenía sus propias ideas también, y dijo que era un tratado que había dejado fuera pues estas dos cuestiones que menciono, y fue por eso que se incluyeron. Ya para un poco
atemperar pues las críticas y sobre todo las dudas que existían sobre la posición de México. El entonces presidente de México, Carlos Salinas, dijo que él había incluido el tema de los trabajadores migrantes, pero que de la migración, pero que desde luego los Estados Unidos no lo habían aceptado, con el argumento de que era un tratado de comercio y no incluyó otras cosas. Y cuando se les preguntaba también a los negociadores mexicanos por qué habían incluido otros temas que no eran de comercio, pues porque esto los habían propuesto los negociadores norteamericanos, el tema de los servicios, por ejemplo, que no estaba en un tratado de libre comercio, y se inventaron más excusas. Ahora, ¿qué es lo que cómo negociaría México? Es decir, estando de acuerdo en la posibilidad o en la necesidad de que se incluyan otros temas, ¿desde qué posición y con qué puede participar en una negociación el gobierno de México? Es muy fácil decir, bueno, que incluya el tema de la migración, sí, nada más que, pues yo tengo muchas dudas de que se vaya a aceptar. Si no se aceptó en el pasado, cuando había algunas posibilidades porque se iniciaba la negociación, ahora menos. ¿Qué se va a negociar? ¿Que no se construya el muro, por ejemplo? Que son otros temas, aunque no se termine más bien de construir el muro. Entonces, yo creo que es eso. Pero además, hay un tema que creo que forma parte de estas, pues de estas reflexiones, que se alude constantemente, ahora que se menciona el tema, y que tal vez debería ser objeto de otros, el tema de la soberanía y la unidad nacional a la que se llama. La unidad en torno a qué, y en defensa de qué soberanía, de qué se está hablando. Hoy en la mañana hubo un acto también universitario, estupendo acto, pero también el tema era ese, la defensa de la soberanía. Yo creo que hay que hacer una reflexión y muy a profundidad sobre lo que significa la soberanía y cuál es la soberanía que se está defendiendo actualmente. Mire, el problema del Tratado de Libre Comercio, o uno de los problemas desde los años 90 que se decía que era un tratado de comercio y que no tenía implicaciones en otras esferas y en ningún otro. Hubo una filtración que probablemente, no se sabe si fue filtración, pero se dijo, y esto es muy importante, creo que es muy importante para entender el entonces embajador de los Estados Unidos en México, el señor John Gavin, envió un informe al Departamento de Estado en donde decía que había que firmar, que era su opinión, a como diera lugar ese tratado, porque así se terminaba toda esa historia de desencuentros, en fin, y que el Tratado de Libre Comercio, en lo que significa fundamentalmente era eso, la pérdida de la que hablaba el doctor Becerra en un principio, de lo que fue por lo menos la búsqueda de la acción internacional de un país soberano con una posición propia que le permitiera tener una política exterior independiente. Esto es lo que se perdió con la firma del Tratado de Libre Comercio, porque no es nada más un tratado de comercio, sino que significó la integración de México a este espacio en América del Norte, de la que por cierto nos están expulsando, porque ese es parte ese es el significado que tiene la construcción del muro y el planteamiento de la reconsideración o de la revisión del Tratado de Libre Comercio. Bueno, una cuestión más, porque parece que, por una parte, parecería, de acuerdo con el doctor Malpica, es necesario negociar el Tratado de Libre Comercio, pero por otra parte sería
bastante complicado. El mismo doctor Malpica nos dijo, se puede incluir en bloque, habría que ver qué. Pero tal parece que México no está en posibilidades de negociar qué es lo que se va a negociar en el Tratado de Libre Comercio. Mi pregunta que haría a la mesa es, en dado caso, ¿tenemos otras alternativas? Es decir, si no es Tratado de Libre Comercio, ¿tenemos algo? Se ha hablado mucho de la gran cantidad de tratados de libre comercio que México tiene firmado. ¿Hay opciones de carácter comercial? ¿Cómo la ven ustedes? Bueno, cuando se inicia el proceso de integración económica, el proceso más completo es el de la Unión Europea. Se inicia en 1951 con el Tratado de París sobre el carbón y el acero y se establece una autoridad supranacional. Cada Estado cede parte de su soberanía a un órgano comunitario. Eso se perfecciona después con los otros tratados. Y actualmente la Unión Europea, y por eso aparentemente Gran Bretaña está saliendo, porque se crea un derecho comunitario, se crea una burocracia comunitaria. La política exterior está dirigida desde Bruselas y la soberanía reconocida, es decir, cada constitución de España, de Gran Bretaña, de Francia, reconocieron ceder soberanía a la comunidad en ciertas materias, entre ellas la política exterior, entre ellas la moneda, etcétera. Entonces, la soberanía, el liberalismo y el multilateralismo y la unificación nos llevó a que los estados cedieran parte de esa soberanía absoluta del siglo XX, a inicios del siglo XX, a que una autoridad comunitaria resuelva los problemas y sustituya a los estados. Ayer en un discurso, la candidata francesa, Marine Le Pen, decía la dictadura de Bruselas. Vamos a retomar nuestra soberanía, vamos a volver al Estado Nacional. Bueno, entonces, México ha firmado numerosos tratados de libre comercio, pero el hecho es que el 80% del comercio es con Estados Unidos, las inversiones el 80% es con Estados Unidos, el turismo el 80% con Estados Unidos. Desde la época del presidente Luis Echeverría, su bandera fue vamos a diversificar el comercio y no lo hemos podido hacer. Hemos concentrado el comercio con el área de América del Norte. Entonces, ¿que hay otras alternativas? Sí, con Europa tenemos el 6%, con otros países, con China podemos llegar, pero no en las proporciones que tiene con Estados Unidos. Por eso es el gran problema que se está presentando al comercio exterior. Como decía el doctor Ricardo Valero, aparentemente nos están excluyendo de América del Norte. ¿Y qué dicen los canadienses? Los canadienses previamente ya habían firmado un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que lo dejaron de lado cuando se empezó a firmar el tratado trilateral de América, de Estados Unidos, Canadá y México. Y algún presidente de una cámara canadiense dijo, bueno, pues el problema es de los mexicanos, porque ya Canadá tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Ahora, lo que es cierto es que la industria que se ha desarrollado más es la automotriz y la de servicios, y está integrada con los 3 países y con algunas partes de Asia. Entonces, romper eso va a ser muy difícil. Y la idea de la negociación general, claro, en este momento no sabemos qué quieren, estamos especulando, pero debemos de poner sobre la mesa. El propio Trump ayer acusaba de que el narco mexicano está envenenando a la juventud americana, así lo dijo. Y está permitida, la droga está permitida en Estados Unidos y no en México. Entonces, ¿cuál va a ser la política del gobierno mexicano ahora con la droga? También tenemos que incluirlo, es decir, tenemos que plantearnos nosotros mismos qué estrategia vamos a tener y esperar a ver ellos qué van a querer, pero previamente pensar en las diferentes alternativas y los diferentes problemas que se pueden presentar. Bueno, ¿quieres, John? Ahorita te hago una pregunta. Sí, perdón, quiero también mencionar lo que ustedes están viendo.
adición a nuestra mesa el doctor John Ackerman, que es un muy conocido miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Vamos a movernos un poco a propósito de lo que decía se decía anteriormente, la cuestión de las drogas, ¿no? El problema de las drogas me parece que no se está manejando mucho y vemos las afirmaciones que está haciendo el presidente de los Estados Unidos. El problema de las drogas, desde mi perspectiva, y eso lo pongo a consideración de la mesa, es que hay muchas partes. Si bien hay una parte que son los productores y también territorio de paso, o bien la gente que realiza el trasiego, por otra parte también existen los consumidores. Si se está hablando, por ejemplo, en este momento leen ustedes en la prensa que le calculan al Chapo aproximadamente 14,000 millones de dólares de ganancias en el trasiego. Ese dinero de algún lado vino, ¿no? Por supuesto, de los consumidores. Entonces, si enfocamos de esta manera el problema, podemos nosotros incluirlo quizás en una negociación con los Estados Unidos, es decir, en efecto hay productores y hay trasiego, pero hay consumidores y también un gran flujo de divisas. Y otra cuestión también en lo que se refiere a la seguridad de las fronteras, un gran trasiego de armas, es un comercio impresionante de armas. ¿Dónde está eso en la relación? ¿Por qué no se le ha dicho al presidente Trump? Bueno, estas preguntas, John, ¿quieres hacer una reacción o porque la cuestión es que John se tiene que ir en unos cuantos minutos. Muchas gracias. Perdón, Manuel, la verdad es que tuvimos una confusión aquí porque la organizaste muy rápido la mesa, ¿verdad? O estoy loco. Así es, Trump, es rápido. Yo andaba justamente en Los Ángeles, no revisaba ni siquiera mi correo y hasta hace 2 horas mi asistente me dice, oye, Manuel, te espera ahí. Vengo corriendo. El problema es que también tengo familia, tengo que recoger a mi hija en la escuela. Entonces, pues un honor estar aquí y saludarlos a todos y poner mi granito de arena. Realmente un honor estar en esta mesa tan distinguida y que Manuel me haya convocado. Pues yo, quizás a manera de provocación o de reflexionar de manera ambiciosa y profunda sobre este tema, creo que tendríamos que poner varias cosas en la mesa. Canadá ya nos dejó solo. Trump ya anunció que no ve ningún propósito en mantener el TLC como está. Mi posición es que nosotros como México deberíamos ya notificar mañana mismo nuestro retiro de NAFTA y es el artículo, ustedes lo saben mejor, uno de los últimos artículos que da 6 meses, 2005, y das un periodo de 6 meses de salida y de renegociación. O sea, nadie plantea cortar relaciones comerciales con los Estados Unidos, pero sí obviamente pasar a otra etapa. Y nosotros deberíamos ser los que ponemos la pauta y las propuestas claras. O sea, ¿para qué estamos esperando que Trump nos cachetee otra vez? Nos diga, colgándonos del tal NAFTA. Ellos nos necesitan. Obviamente México necesita más a los Estados Unidos, pero ellos también lo necesitan en muchas cosas. Y si nosotros damos una muestra de fuerza, de claridad, decir, mira, así como está, así con un muro y con este maltrato, yo no veo, y con Canadá abandonando, yo no veo ningún sentido en el Telecán, sino que lo que tenemos que hacer es una relación bilateral de respeto mutuo. Pongamos las cosas en la mesa, pero nosotros tomamos la iniciativa, porque Trump está jugando con una opinión pública específicamente para los 40 millones que lo apoyan, en que él es el jefe, él es el fuerte, y si de repente esos mismos, que su base duro ve que nosotros somos los que estamos ganando la batalla mediática y pública,
vamos a tener una ventaja en la negociación. Y porque lo que le interesa a Trump es eso, su popularidad, no de todos, sino de un grupo muy específico. Y nosotros demostramos que nosotros somos que realmente estamos defendiendo los empleos, incluso de los mismos Estados Unidos, y la riqueza de América del Norte. Y lo que dice Ricardo es cierto. ¿Qué es el NAFTA? ¿Qué es el Telecán? Es un sueño, fantasía salinista de la integración de Norteamérica que no se dio. No se dio. Y Trump mismo lo está expulsando. Entonces, ideológicamente tampoco... Algunos nunca estábamos de acuerdo con ello, pero aún los que sí estaban de acuerdo, pues ya no queda en la mesa la idea de la América del Norte integrada. Tenemos que diversificar nuestras relaciones, aunque no lo hemos hecho, pues ahora sí hay que hacerlo, sobre todo hacia el sur. Segundo punto, con respecto a las drogas. Desde luego tenemos que legalizar por lo menos la marihuana, por lo menos el tránsito de la marihuana, por lo menos. Sino otras drogas y otros temas hay. Y no solamente legalizar, sino nacionalizar. O sea, ¿por qué todas las ganancias de los adictos de allá tienen que ir a o el Chapo o a las nuevas empresas privadas que hace Carlos Slim o cualquier empresario? Si es un producto que ellos están demandando, el recurso viene a México, ¿por qué ese recurso se utiliza para armas, por un lado, o para enriquecer a los oligarcas? No, ese recurso en todo caso tendría que utilizarse para construir escuelas y hospitales. En tercer lugar, migración. Desde luego deberíamos liberar nuestra frontera sur. Es lo que más les preocupa a Trump. ¿Qué hicieron 3 días después de esta llamada secreta? El 31 de enero fueron a hacer una visita el jefe de Northcom a Tapachula con Videgaray. El secreto todavía no está, bueno, ya está reconocido, pero no sabemos, ¿no? De inspección de la frontera sur de México. Esto es lo que les interesa. Ellos consideran la frontera sur su frontera desde la creación del Northcom en 2002 por Fox. Fox que anda muy... ¿no? Valientito, ¿no? Muy patriota, pero fue Fox el que incorpora a México en el Northcom, el perímetro de seguridad militar de los Estados Unidos. Felipe Calderón se queja mucho del muro. Fue Felipe Calderón el que se dicen, por ejemplo, que Trump amenazó con invadir a México, mandar sus tropas. Pues ya están aquí los agentes armados de los Estados Unidos todos los días. En 2015 se aprobó por el Congreso de la Unión la aportación de armas por los agentes extranjeros. En 2011 en San Luis Potosí, en 2012 en Tres Marías, agentes armados de la CIA y de ICE fueron abatidos. Esos son los que les fue mal. Los que no les van mal, ahí están todos los días. Agentes estadounidenses se visten con uniforme de militares mexicanos, de marines, y participan por lo menos 4 veces al año en operativos conjuntos. Eso lo revela el Wall Street Journal. Y la detención en febrero de 2014 del Chapo Guzmán lo hicieron los marines mexicanos vestidos de marines, de los agentes estadounidenses vestidos por marines mexicanos. Está totalmente documentados. Ya están aquí estos señores. Entonces... Obama ya estaba expulsando los migrantes, ya hay una parte de muro. Esto es una oportunidad de hacer explícito lo que ya ocurría al nivel implícito para que nosotros tomemos la iniciativa y entremos en la batalla de la opinión pública de los mismos Estados Unidos, porque eso es lo que nos va a beneficiar al final de cuentas, negociar de una posición de fuerza, defender nuestra soberanía. Es una reflexión quizás un poco provocadora, pero pues tenemos que discutir todo, poner las cosas en la mesa. No podemos seguir esperando que el Trump nos dirija la visión. Y evidentemente no tiene que ver la unidad con apoyar a Peña, tiene que ver con apoyar a México, lo cual va mucho más allá del presidente. Bien, muchas gracias. Le damos la palabra a la doctora Vázquez, que es experta en cuestiones de narcotráfico. Muchas gracias por lo de experta. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Y estoy plenamente de acuerdo con John. Es realmente el momento en que tenemos que replantearnos como mexicanos el tema de la legalización.
No sería la primera vez. México ya ha tenido legalización de la droga en el año 1940 con Lázaro Cárdenas. La droga fue legalizada, era un problema del Ministerio de Salud, era un problema de los boticarios. Toda la droga estaba concentrada justamente en los boticarios que lo repartían a las personas que tenían adicciones. Entonces no sería la primera vez que pasaría algo así, si es que pudiéramos pensarlo. Trump ha tenido una ideología o ideas bastante erráticas y contradictorias respecto al tema de las drogas. Por una parte, en el año 1900 y en el 2015 volvió a repetir que él estaba completamente a favor de todo tipo de legalización de drogas en Estados Unidos. Algo muy contradictorio también con su partido, y que también es contradictorio con el mismo Giuliani, que ha tenido una política de tolerancia cero con respecto a las drogas. Entonces ha sido muy errática la postura de Trump respecto a la legalización. Pero justamente si en este momento Estados Unidos nos está dejando fuera de los tratados de libre comercio, nos está dejando fuera de la América del Norte, sería bueno, o sea, creo que también es el momento de replantear justamente el tema de la legalización, porque en el año 1940 Lázaro Cárdenas no pudo continuar con la legalización, con este proyecto que él se había planteado, justamente porque Estados Unidos, que tenía intereses empresariales metidos en el asunto, prohibió, o sea, bueno, declaró que iba a establecer un embargo de medicamentos si es que México continuaba con esta política de legalización. Si en este momento Estados Unidos nos está dejando fuera de los tratados de libre comercio, no habría tanto que perder, tal vez, si se volviera a intentar la legalización. Entonces, justamente creo que eso es lo que hay que poner en debate en este momento. Estamos hablando de la legalización, entonces quizás sería una respuesta fuerte a la posición de Trump. Estamos hablando de la marihuana, que en este momento parecería que es una droga suave, ¿no? Y de todas las drogas también. ¿Todas las demás? De todas las demás también. O sea, es que en realidad el problema de las drogas no es un problema de México. El problema de México es el problema de las armas. México tiene un nivel de drogadicción sumamente pequeño. Solamente el 5% de toda la población mexicana ha probado alguna vez algún tipo de droga. Es muy poco, es un porcentaje muy bajo. De hecho, México tiene uno de los porcentajes más bajos, no solamente en adicción de drogas, sino que también en adicciones en general, al tabaco y al alcoholismo. Ustedes tienen, por ejemplo, tequila. Al tequila, sí, también, muy, muy bajo. O sea, es cosa que nosotros veamos acá mismo en la universidad, que está lleno de floripondios. ¿Lo han visto? Está lleno de floripondios. Y los floripondios son esas hojitas, esos árboles que son como unas campanitas hacia abajo. Bien. Ah, sí. Lleno. Eso es una droga tremendamente fuerte. En Chile, esas, o sea, ya no existirían. Ya No lo diga. Ya mañana no va a haber. No, o sea, realmente en México hay una cantidad enorme de droga muy al alcance de la mano, gratuita, y la gente no la utiliza. ¿Pero por qué? Porque en México realmente hay un nivel muy bajo de adicción a las drogas. Eso, en relación, tengo una noticia del periódico que habla de datos de la CEPAL. Dice, salieron de México 48,000 millones de dólares generados por las actividades ilícitas. Eso significa, leyendo la noticia, que pasaron por México 48,000 millones de dólares y salen de México después. ¿A dónde se van? Eso es interesante ver. ¿Cuál es digamos, la red financiera internacional que al final de cuentas se beneficia con eso? ¿Sería por ahí la cosa? Sí, por supuesto, claro, también. O sea, eso exactamente es la pregunta que todos nos hacemos respecto a eso. O sea, ¿dónde se va ese dinero? O toda la droga también que se está produciendo y todo el dinero de la droga, es imposible que Estados Unidos no esté involucrado con ese... O sea, porque Estados Unidos lo único que reconoce es el tráfico de armas, ¿cierto? Pero no reconoce que México es el que envenena a los jóvenes, y tampoco está reconociendo que hay un montón de funcionarios que están involucrados, o sea, que es una red de corrupción sumamente grande entre los dos países. Entre los dos países. Entre los dos países, pero nunca hemos conocido, en general en las noticias no sale lo de los grandes capos estadounidenses, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se dice? Que realmente en Estados Unidos no hay grandes capos, sino que no es al menos una estructura jerárquica y piramidal como la conocemos acá de cárteles, sino que son empresarios de la droga.
como lo que está ocurriendo en Colombia, por ejemplo. Pero, ¿y dónde están esos grandes empresarios? ¿Por qué no nos metemos a ver el lavado de dinero que hay en Estados Unidos, las cuentas bancarias de los narcotraficantes? Exactamente esa es la gran pregunta. ¿Dónde se va todo ese dinero? ¿Qué está pasando con Estados Unidos? ¿Quiénes son los grandes mandos que están liderando allá el tráfico de drogas? Pero por eso creo que más importante es centrarnos acá, en México. A los internacionalistas yo les diría, ¿hay alguna disposición jurídica internacional que nos permita establecer responsabilidades? Hay un comité de Naciones Unidas. Pero ese Comité de Naciones Unidas, digamos, las disposiciones en algunos aspectos son muy duras, pero en la aplicación son muy laxas. O sea, es de donde sale la prohibición universal de la droga, donde se debate, etcétera, etcétera. Yo quisiera aprovechar para un comentario sobre lo que dijo John de liberar el sur. Yo, más que liberar el sur, lo que haría es exigirle visa a guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, etcétera, etcétera, de manera tal que no pudieran pasar de Estados Unidos para México. En el momento que México obligue a Estados Unidos a deportar al resto de los centroamericanos por avión, se le agotó la mitad del presupuesto que tienen para deportar gente, no van a tener dinero para deportar mexicanos y ya. Es decir, México tiene que exigir que toda persona que ingrese a México desde Estados Unidos tenga visa, ¿no? Y si no tiene visa, y que pruebe que es mexicano, ¿no? Si hay dudas sobre si es mexicano, ponemos un arco, le hacemos partir un penal, si lo coloca, no es mexicano, digamos, para caso de dudas. Pero tenemos que exigir, ¿no?, que se pruebe que son mexicanos los que vienen del norte. Le puedo asegurar que se agota el presupuesto que tienen para deportar personas en el mes de marzo o abril. Entonces, esa sería una exigencia que puede poner México. Segundo, dejar de trasladar en buses con aire acondicionado a los deportados centroamericanos desde la frontera norteamericana hasta la frontera sur. Dejar de hacerlo. ¿Por qué lo vamos a hacer? Esa no es nuestra obligación. Eso es parte de un pacto global de colaboración en materia migratoria. Si el señor Trump no quiere que pase la droga a Estados Unidos, lo primero que tiene que hacer es hacer un muro mejor, ¿no? No el muro actual, ni siquiera el muro que tiene planeado. Tiene que hacer un muro en serio. Entonces la droga, ¿por dónde va a pasar la droga? ¿No? Él le quiere cobrar impuesto a la droga. Está bien, que ponga... Perdona, mira, ¿sabes que son tan originales los narcotraficantes que en este momento están mandando la droga por drones? Claro, bueno. Entonces, y es mucho más fácil porque es imposible saber quién controla el dron. Bien. A ver, tenemos en principio, bueno, ya se animaron a hablar, Ariadna. Después. Creo que hasta está pasando. Sí. Bueno, sobre el asunto de seguridad en la frontera, yo nada más quería llamar la atención sobre aquello que ocurre en los márgenes de lo legal, ¿no?, que son las violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos, que yo creo que el problema sigue siendo que los muertos se siguen poniendo de este lado y no es necesariamente lo que se problematiza, ¿no?, cuando se discute si legalizamos, no legalizamos, etcétera. Y yo creo que este es como un tema fundamental que además que hay que sacarlo del tema de la droga. Porque pareciera que nuestro gran drama es si se legaliza, no se legaliza, si se pasan, no se pasan. Y hay una serie de nichos necropolíticos, ilegales, etcétera, que causan muertes y ponen a otras poblaciones en peligro y no se problematiza. O sea, todo este asunto de las rutas de las drogas ilegales es lo que está ocasionando, por ejemplo, un incremento y tú lo sabrás, en el feminicidio, ¿no?, y en la trata sexual de mujeres. O sea, la trata sexual hoy por hoy es un negocio mayor que el de las drogas que están pasando, y como que este asunto se pierde un poco en si legalizamos, no legalizamos, se renegocia el telecano, no sé. Y yo creo que hay que poner atención por fin a que el asunto de negociar esto es que los muertos los seguimos poniendo nosotros todos los días, ¿no? Los muertos, los desaparecidos, las mujeres asesinadas, las niñas violadas, etcétera. Yo creo que hay que mover un poco la discusión al nivel ético y traer lo humano al centro. Bien, Ulises, por favor.
Bueno, he escuchado con profundo detenimiento las expresiones de voces muy autorizadas, sobre todo en el ámbito del comercio. A todos, mi respeto particularmente para mi maestro, el doctor Luis Malpica de la Madrid. En cuanto a que vamos o no a entrar al proceso de negociación, revisión o no del Tratado de Libre Comercio, a mí me queda una duda. Con este hombre todo es predecible, es capaz de hacernos la peor majadería. Si hace como una semana aproximadamente yo, hablando con el jefe del Estado, el primer ministro de Australia, le colgó, imagínense, esa famosa llamada secreta que no le ha de haber dicho el presidente de la República. Es la parte más difícil porque pues yo no quisiera pensar que el señor esté desequilibrado emocional o mentalmente, pero algo trae entre manos. Y aquí me lleva a un aspecto que se está empezando a tocar en la cuestión migratoria. Pues está bien que haga su barda, que le ponga 1 kilómetro de profundidad y 10 kilómetros de altura y que le ponga florecitas bellas allá arriba, y a lo mejor hasta en materia ecológica al rato existen bugambilias o flores colgantes, ¿verdad? Pero de alguna manera, ya se ha dicho, lo digo por experiencia también, en mi función migratoria, yo fui delegado regional de migración en el estado Sonora y pude observar, pues de hecho, bardas ya existen. Alguna ocasión el entonces embajador de nuestro país en Estados Unidos, Jesús Reyes Salud, fue y pues estuvimos platicando, recorriendo, pues ya entre vallas metálicas, unas grandes láminas de acero, entre otras telas ciclón y otras que están libres. Pero ¿sabe usted por qué lo tenían libres? Porque cuando ellos nos estaban supuestamente y entrecomillado devolviendo, repatriando nuestros nacionales, decían, delegado, hay 75, hay que ir a revisar, porque de los 75, 15 o 20 eran nacionales, eran mexicanos, y los demás eran entre guatemaltecos, entre hondureños, etcétera, y les molestaba que les dijera, esto no, estas gentes no, regrésalas tú por tu medio. Es cierto lo que decía yo, pues que les cueste, ¿verdad? Que los manden por avión, ¿verdad? Ahora, cuando se comentaba también, pues es que los mandamos en autobús y con aire acondicionado. Mi primera experiencia cuando yo tomé posición del encargo allá, y lo digo como experiencia, ese día se presentó un problema terrible, porque habían aproximadamente como 30, no, como 60 campesinos que estaban en los campos de cultivo en Sonora. Aquí también hacemos las cosas, y pues quejándose que no les habían pagado. En fin, se armó un problema, les tuvieron que pagar, y me habla el subsecretario de Población, dice, oye, ya conseguimos un tren para que lo regresemos. No lo aceptaron. Autobuses y con aire acondicionado. Eso lo piden tanto nacionales como extranjeros. Y quiero comentarles que muchos de los extranjeros, esas gentes pobres, traen bien su catálogo de derechos humanos. Mi desayuno es a más tardar a las 9 de la mañana, mi comida a las 3 y mi merienda a las 6 de la tarde. Y hay algo más grave, compadre. Hay presupuesto para darles alimentos a ellos. Para nuestros nacionales mexicanos no lo hay, cuando menos no lo había. Teníamos que tratar de buscar qué casas, ¿verdad?, de apoyo a los migrantes se les podía otorgar la ayuda correspondiente. Esa es una parte. Yo no sé si alguien conozca la ciudad de Nogales, Sonora, y les recomiendo que vayan a ver. Sí, la se conoce, horrible, con todo respeto, es México, pero además terrible. Es una ciudad que tiene además 2 calles y puro cerro. Tiene 137 túneles, Nogales, por donde pasan migrantes, pasa la droga. Les digo porque en alguna ocasión de los grupos betas que estaban bajo mi sol entré y había, me acuerdo que un túnel que pasamos, fuimos a salir a Nogales, Arizona, como 3 kilómetros adelante. Entonces por ahí pasa todo. Por más que hagan sus bardas
El mexicano es muy ingenioso. Hay casas pegadas a la barda y que hacen excavaciones. Bueno, vean ustedes lo que hacen para traficar la droga, el trasiego de drogas. Hacen túneles o excavan 50, 100 metros y salen del otro lado para pasar fundamentalmente drogas. En días pasados comentaba cuando el doctor Malpica, en una cuestión con nuestro buen amigo Jorge Víquer, se estaba comentando sobre la cuestión, precisamente este tema, y yo les dije, bueno, ¿y qué vamos a hacer con nuestros migrantes? ¿Los van a regresar? Cuando se los dije, ya me están dando documentación, me están dando información. A esos migrantes, y sobre todo hay muchos niños, los está utilizando el crimen organizado para el trasiego de la droga. Les llaman halcones, les llaman, ¿cómo se llama?, mensajeros, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una parte muy difícil. Es muy difícil. Yo creo que sí, es cierto, pero yo pienso que en la elaboración de un tratado, las partes que se sientan es un juego de inteligencias, ¿verdad? Todo el mundo gana, nadie pierde. El problema está en que aquí no veo esa posibilidad. A mí me aterraría, aunque me dijeran que yo era lo máximo, que el primer exabrupto de este señor se levantara, dijera una majestad, y digo, pues ¿qué hago? Ya lo hizo, mandaron al secretario de Relaciones y prácticamente en pleno vuelo dijeron, oye, ahí te va lo de la barda. Es decir, es impredecible poder tratar, poder negociar con este señor. Por eso ahorita cuando se tocó ese tema, yo creo que es más profundo. Cuando se estuvo viendo lo del Tratado de Libre Comercio, se dijo que iba a servir para evitar que ya pudieran ir a Estados Unidos. Ahora es cuando más con nacionales y también extranjeros van entrando a los propios Estados Unidos. Son cuestiones muy pragmáticas que nosotros vemos en el desarrollo. Gracias, Manuel. Tiene la palabra Elisa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, a mí me gustaría primero hacer referencia al muro y quizá la necesidad de desfetichizar la idea del muro. El muro ya existe y el muro tampoco Trump puede hacer que México lo pague, ¿no? En ninguna de la historia nos dice cómo ni los marroquíes pagaron el muro con Melilla, Alemania Oriental pagó el muro. No hay modo en que México esté obligado a pagarlo, ¿no? Al menos no en derecho internacional, ¿no? Entonces, me parece que quizá el discurso político debería de hacerse a un lado ya del tema del muro, que ya existe, ya lo dijeron aquí compañeras y compañeros en la mesa. Y quizás sí deberíamos de centrarnos en ver el papel que tiene el Poder Judicial actualmente para frenar los abusos del poder. Muy claramente está viéndose en el caso de Estados Unidos cómo las Cortes están poniendo un freno importante al Poder Ejecutivo y cómo el Poder Judicial se muestra como fundamental en este Estado democrático de derecho que Estados Unidos dice tener, que nosotros como mexicanos decimos tener, y mirar hacia cómo está el Estado mexicano fundamentado, ¿no? Mirar de esta experiencia de cómo ayer entrevistaban al ministro Cosío sobre justamente este papel, ¿no?, de los jueces, de como independientes, como base del Estado democrático de derecho, ¿no? Pasando a otro tema en materia de derechos humanos, también me gustaría destacar cómo empieza el señor Trump en sus primeras dos órdenes ejecutivas tienen que ver con México y con migración irregular, ¿no? Habla claramente ya de illegal aliens, ¿no? Un término illegal es el término más criticado, ¿no?, en la academia, igual que el término indocumentados, que también me parece que es un término mal utilizado, es incompleto, ¿no?, porque no considera a los migrantes que entraron con documentos, ¿no? No son propiamente indocumentados, ni aquellos que lo hicieron con documentos falsos, ¿no? Entonces, sí habría que poner el ojo en el papel que tienen los consulados, en el presupuesto que se tiene que asignar por parte de México a esta red de 50 consulados, que es la más grande a nivel mundial, y cómo el gobierno mexicano tiene que actuar, me parece,
por ese lado, pues para apoyar a los connacionales. Tampoco veo mal que se transporte a centroamericanos ni mexicanos en autobuses con aire acondicionado. Son personas con dignidad humana y habría que tomar en cuenta de no tener esta doble moral, ¿no? Porque somos muy buenos para desgarrarnos las vestiduras con lo que le pasa a nuestros paisanos en Estados Unidos, pero no vemos la frontera sur y el trato que se da por mexicanos a los centroamericanos. Aquí lo dejo. Bueno, al respecto, ya lo dijo anteriormente Ackerman, el medio del asunto, y parece que la política exterior de los Estados Unidos va hacia el sur. Es decir, desde hace buen rato lo que se está haciendo como una encomienda a los gobiernos mexicanos es que de alguna manera tapen la frontera sur. Claro. Y eso es inmediatamente. Y por otra parte la cuestión del muro. Recuerden ustedes que tenemos ya un muro ahí. Ya hay un muro. Y no se desgarraron las vestiduras en otro momento. Yo recuerdo que aquí en el instituto decíamos, bueno, ¿qué pasa con eso? Es ilegal, pero viene otra vez y ahora sí. Ahora, no es políticamente correcto, pero ellos están en su derecho de hacer el muro que se les pegue la gana, ¿no? O sea, así como nosotros podríamos hacer lo que no es adecuado, que es violatorio de muchos derechos humanos, pero bueno, ellos... Elisa, a ver, respecto de eso, a ver, hay una noticia, bueno, de eso también ya lo veíamos de hace buen rato, la cuestión del medio ambiente. Mira, dice... La reserva de la biosfera, el Pinacate y Gran Desierto de Altar, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, se va a ver afectado. Se trata del más grande desierto de arena en América del Norte, el más biodiverso del mundo y muy importante para la ciencia. El Pinacate y Gran Desierto de Altar se extiende desde Sonora y Baja California Sur hasta Arizona y California en Estados Unidos. Es el hogar de numerosas especies, más de 1000 de flora y fauna, de mamíferos, reptiles, aves, anfibios, peces endémicas. Ahí viven especies únicas, amenazadas y en peligro de extinción, como es el caso del berrendo, el borrego cimarrón, el monstruo de Gila y la tortuga del desierto y Trump. No. Esto lo dice Iván Restrepo. O sea, hay una cuestión de carácter jurídica ahí también, es decir, la construcción del muro atenta con el contra medio ambiente. Hace la buen biosfera. rato los expertos estaban diciendo que está afectando precisamente la normatividad en materia de medio ambiente. ¿Cómo la ves? Pues bueno, yo primero apelo a que es un principio bien aceptado en derecho internacional que los estados tienen derecho a determinar su política migratoria, a determinar quién entra, quién no. Y esto es desde la Paz de Westfalia, ¿no? Aquí los internacionalistas sabemos que desde 1648 en Europa el mundo queda dividido en estados-nación y a partir de ese momento se determinan los elementos básicos de todo estado: población, territorio, poder soberano, y a partir de ese momento que empiezan las regulaciones de extranjería y empezamos a tener la migración internacional como fenómeno moderno, ¿no? Porque antes de eso, siempre ha habido migraciones, pero no en la acepción moderna de la palabra. Pues bueno, eso ha sido aceptado por siglos, ¿no? Por siglos, al punto que es el día en que no ha habido una codificación a nivel general de los derechos de los extranjeros. Tenemos tratados, y bueno, desde el desarrollo del derecho internacional, ¿no? Tratados de amistad, etcétera. La misma Convención de Trabajadores Migratorios de la ONU, que es el tratado menos ratificado a nivel mundial, ¿no? Pero la comunidad internacional no ha intentado ni una vez, ¿no? Determinar este tema de los extranjeros, ¿no? Entonces yo veo difícil, entiendo el tema del medio ambiente y demás, pero veo difícil que por el medio ambiente los estados dejen de afirmar este principio soberano y arraigadísimo, ¿no? En el derecho internacional. Ahora, eso no impide que no actúen dentro del estándar mínimo internacional de derechos humanos, que respeten el Estatuto del Refugiado del 51, ¿no? Eso es otra cosa. Y las normas de jus cogens, ¿no? Especialmente en el tema de Estados Unidos, que es un país reacio a firmar todos los tratados internacionales, ¿no? Y a no respetar el derecho internacional. Pero y eso es innegable, que es un país que forma parte de la comunidad internacional, ¿no? Ariadna. Bueno, no para comentar sobre medio ambiente, sino por el asunto del muro, que yo también creo que es necesario ya salirse de esa discusión de
del muro que empezó a hacerse, por lo menos desde que empezó la militarización de la frontera, ¿no? En 93 y progresivamente se ha ido poniendo más y más muro junto con más militares, más border patrol, etcétera. Eso es como ya recurrente en la relación bilateral, ya lleva muchas muertes, etcétera. Y yo creo que más bien habría que enfocarse en lo que comentaba Elisa y también insisto yo, en todo eso que queda en los márgenes de la legalidad, ¿no? Esas pequeñas bolsitas de aire en las que se dan las grandes violaciones a los derechos humanos y, por ejemplo, con cosas como lo que decía ahorita Elisa, de las restricciones al refugio, que pareciera que esto no tiene tanto que ver con nosotros porque, bueno, está la prohibición de los musulmanes y demás, y que no tuviera tanto que ver con México. Pero si uno ve en los municipios fronterizos lo que está pasando en Tijuana con los haitianos, por ejemplo, o sea, ahorita ahí hay desde hace un año ya un gran drama humanitario de que hay por lo menos unos 30,000, 50,000 haitianos varados porque Estados Unidos no está procesando sus solicitudes de asilo y solicitudes de residencia. Y ahora los cubanos también. Y están llegando los cubanos, pero no solo eso, están también desde hace un rato, desde hace más de un año, mexicanos de Michoacán y de Guerrero pidiendo asilo. Entonces es un municipio en realidad pequeño para tener un limbo migratorio de ese tamaño. No están los 30,000 haitianos, sí, cerca de 30,000, 50,000 haitianos, están los mexicanos, están los centroamericanos, una gran competencia por recursos. Estaba Estados Unidos admitiendo por día a 50 personas para procesar sus entradas y ahorita ha sido suspendido. Y lo que está pasando en este momento, por ejemplo, es que están varados en los cerca de 30 albergues que hay ahí, pues están llegando los de las maquilas, ¿no? A llevarse a la gente a trabajar y pagándoles 30 pesos por día, ¿no? Y todas esas cosas que están en realidad fuera de nuestra observación y donde ocurren día con día las violaciones a los derechos humanos, y esto pues tiende a ponerse peor, porque si no se van a procesar solicitudes de asilo, que esto sí es una violación a las obligaciones que tiene Estados Unidos, porque es, si no firmó la Convención del 51, sí se adhirió al protocolo del 67. Entonces tiene las obligaciones del convenio, y al cerrar por 120 días la admisión de cualquier refugiado es una violación, y además está creando un margen de explotación de muchos tipos, ¿no? Porque también a los albergues de mujeres están llegando los tratantes sexuales, ¿no? O sea, también a llevarse a las mujeres, a ofrecerles trabajo en Canadá, en los estados francófonos, y esto es cosas que permanecen invisibles cuando nos concentramos en cosas obvias, ¿no? En el muro, por ejemplo. Entonces, bueno. Rafael. Yo voy a discrepar un poco, ¿no? Con el tema del derecho soberano de Estados Unidos a regular el tema de los migrantes y al muro. Es decir, recurramos a los liberales norteamericanos, ¿no? A Dworkin, a Rawls, inclusive un hindú, a Amartya Sen, ¿no? Cuando plantean como justificación, muy raro viniendo de los liberales, pero como justificación de las invasiones de Estados Unidos y de la Unión Europea, que hay un límite de la soberanía. Hay un límite de la soberanía que es la violación grosera de los derechos humanos. Y en este caso, basta con poner un testigo, ¿no? El video, que por suerte empezó a circular, lo reclamábamos desde el día que anunció el muro, el video de Kennedy en el muro de Berlín, ¿no? Basta escuchar el video de Kennedy en el muro de Berlín para ver que no es un derecho soberano hacer muros, cuando separan a familias, cuando separan a personas, cuando expulsan a personas que han hecho toda una carrera, que han hecho toda una vida en un país, que han aportado a ese país. No es cierto que Estados Unidos tenga el derecho soberano a regular la migración como lo está haciendo, y no es cierto que Estados Unidos tenga el derecho soberano de hacer el muro.
ese muro y la regulación migratoria de Estados Unidos es groseramente violatoria de los derechos humanos y por lo tanto está por debajo de la soberanía. No se debe aceptar. Eso no se debe aceptar para nada. Es una cosa que nuestro gobierno no puede seguir repitiendo, ¿no? Nuestro presidente no puede seguir repitiendo que Trump tiene derecho a hacer el muro. Trump no tiene derecho a hacer el muro, ¿no? Respecto al tema ambiental, perdón, que por ahí me emociono. Respecto al tema ambiental, eso también lo aceptamos nosotros, ¿no? Si ven lo que firmó México en el TPP, ¿no? México y todos los otros países del TPP se comprometen a firmar, a adherir como a 20 tratados en materia de propiedad intelectual, y en el capítulo de medio ambiente Estados Unidos no se compromete ni siquiera a ratificar el convenio sobre diversidad biológica, ¿no? Que es un convenio que tiene más adhesiones que el de la OMC, ¿no? Y ni siquiera nos animamos a exigirle eso a Estados Unidos, los países que firmaron el TPP. Entonces, lo de medio ambiente no nos tiene que extrañar, ¿no? Lo que sí no podemos es seguir permitiendo que esta persona haga lo que está haciendo. Y quisiera incorporar un tema, Manuel, que es, estamos renegociando el tratado con la Unión Europea y nadie habla de eso. Y el problema es que cuando iniciemos la renegociación del TPP, del Tratado de Libre Comercio, lo que argumente Trump, ¿no?, se lo vamos a tener que conceder a la Unión Europea, ¿no? Entonces vamos a tener 2 tratados de libre comercio con los principales países con los que comerciamos y con los principales países inversores que van a estar definidos por las políticas de Trump. Pasamos a otra cuestión también. Perdón, Elisa. Nada más una anotación rápida. Perdón, no pasamos a ningún lado y seguimos con... Nada más en cuanto al tema del muro. Lo que no tiene desde mi punto de vista Estados Unidos derecho a hacer es, por ejemplo, en temas de procesos de reunificación familiar, en temas de procesos de asilo, incluso el mismo México, ¿no? O sea, hay que mirar a los procesos de asilo aquí en México y los horrores que hay, por ejemplo, en el tema de niños migrantes, ¿no? O sea, me parece que sí habría que movernos un poquito del tema como barrera física, un poco en el sentido en que decía Ariadna, y fijarnos en los procesos, ¿no? O sea, no es el muro en sí, ¿no?, el ocasionante de todos nuestros problemas, ¿no? Quizá habría que mirar hacia los pequeños detalles, ¿no? O sea, lo que hablaba de la trata de mujeres en Tijuana y demás, ¿no? Y hablando de Dworkin, precisamente Dworkin habla de ese poder que tiene el Poder Judicial, por ejemplo, para interpretar, para llenar ese vacío que hay entre el derecho positivo, por un lado, y la moral, ¿no? Entonces estoy totalmente de acuerdo al citar a los liberales y especialmente a Dworkin. Sería todo. Ahora sí podemos pasar a otro. Sí, ahora sí, Manuel. Bueno, otra cuestión que también es interesante es la política exterior de México. Durante la Guerra Fría, la política exterior de México era muy, muy clara. Y además la situación internacional, se dice, era muy predecible. Una situación bipolar, entonces la política exterior de México era principista, de carácter legalista, pero se viene abajo todo esto, es decir, el muro de Berlín, la Guerra Fría, y México empieza a trastabillar. A mí me consta por algunas invitaciones de los secretarios de Relaciones Exteriores de académicos para discutir su política exterior, que empiezan a plantear que la política principista, que inclusive está en la Constitución, debe de modificarse y pasar a una política exterior de intereses. Nunca dijeron de intereses de quién, pero bueno, la cuestión, inclusive hace recientemente en un evento en la Secretaría de Relaciones Exteriores, se planteaba eso, hacer a un lado los principios es interesantísimo eso también. Como observación, ahora si ven los periódicos se habla de soberanía y respeto, pero hace unos cuantos meses el principio de no intervención había que tirarlo a la basura, prácticamente. En ese sentido, lo que está sucediendo con Estados Unidos, además hay que tomar en cuenta que la política exterior se orientó fundamentalmente hacia Estados Unidos. Yo no sé cuándo surgió la cuestión, primero era que nosotros somos socios, vecinos, después socios y ahora aliados de los Estados Unidos.
y de repente ya dejamos de ser, solamente conservamos la vecindad, pero lo demás, ¿qué pasa? Entonces, mi pregunta al panel es, ¿qué pasa con la política exterior de México actual? Digamos, la política exterior mexicana en la era Trump. Suena interesante. Ricardo, ¿cómo ves esto? Ya qué bueno que se pasó de tema, pero yo creo que estamos hablando también, pero creo que estamos hablando también de política exterior, de alguna manera, cuando estaban los otros asuntos. Una de las cuestiones que creo que se desprenden de la negociación de todos los temas, sea migración, sea comercio, etcétera, uno de los problemas es que no sabemos qué es lo que quiere y qué plantea el gobierno mexicano. Ayer leíamos la observación, el comentario más o menos amplio, generalizado, por lo menos había un par de comentarios en ese sentido, de por qué se decía, por qué los países latinoamericanos no se habían solidarizado con México. Esto lo decía en una entrevista el expresidente Ricardo Lagos de Chile. Bueno, puede ser que tenga razón. Hubo una comunicación del presidente de Argentina, ¿verdad?, que se le dio amplia difusión. Pero yo menciono este punto. Más bien, la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe se reunió la semana antepasada. Y uno de los temas que anunciaban todos los participantes que iban a tratar eran precisamente las implicaciones de las políticas, más que políticas, amenazas, transgresiones del presidente de los Estados Unidos hacia México. Y no, efectivamente, como dice el presidente Lagos, no hubo ninguna declaración, ningún comentario en esa reunión, ni de los países latinoamericanos. ¿Por qué? Pues porque el presidente de México decidió no asistir, porque estaba a la espera de que cambiaran las circunstancias, de que se domara al presidente de los Estados Unidos, a Trump, porque según el cálculo, ¿para qué irritarlo más si ya se iba a concretar la reunión con el secretario de Relaciones Exteriores de México? ¿Y para qué molestarlo? ¿Y para qué perturbarlo? Si ahí estaba. Entonces, esa es buena parte del problema. ¿Qué quiere el gobierno de México? No quiere ni siquiera que se sepa cuál es la naturaleza del problema. ¿Qué le dijo en esa conversación telefónica Trump a Peña Nieto? Pero como no existió, como el gobierno mexicano dice que no es cierto, simplemente dice que no es cierto, que le dijo que le iba a ayudar, y por más que todavía al día siguiente reitera, insiste Trump que sí le dijo eso, que les iba a ayudar porque no podíamos nosotros, porque a lo mejor no podíamos nosotros, a los hombres malos. El problema del narcotráfico y de la legalización de algunas de las drogas es que México no puede hacer gran cosa con ese tema. Primero, lo que podía haber planteado, pues lo dio antes, les mandó al Chapo como una prueba de su disposición. Y segundo lugar, no puede porque se sabe que, qué es lo que está involucrado con el problema del narcotráfico, cómo están los vínculos de las instituciones públicas mexicanas con el narcotráfico. No se puede. Surge a cada rato. ¿De dónde salen los recursos económicos para las campañas políticas? Del narcotráfico.
en buena medida. Entonces, ¿qué va a hacer con el tema? Ahora, el problema o el tema que sugiere el doctor Becerra es cierto. ¿Cuál es esa política exterior de México? No es fácil. Es fácil decir diversificarse. Bueno, no se adquieren los mercados, etcétera. ¿A qué está dispuesto? Más bien, va a ser las denuncias correspondientes entre la organización de los, por ejemplo, el Mundial de Comercio por las violaciones. Va a ir a las instancias en donde se denuncie también las violaciones a los derechos humanos. ¿Qué está dispuesto a hacer? Cuando se sepa algo de esto, tendrá sentido el llamado a la solidaridad con el gobierno y a su apoyo. Cuando diga qué es lo que está dispuesto a hacer, qué va a hacer, ¿verdad? No a priori, porque a priori lo que ocurre es que no ha dicho absolutamente nada. Al contrario, se las ha tenido que tragar todas, agresión, ofensas, una por otra, y todos los días. Bueno, entonces, ¿cómo se puede a partir de eso reelaborar? Bueno, sí es complicado, obviamente, una nueva política exterior, pero quiere decir que sí se tiene que romper con esa idea que además ya no tenemos ya no la tenemos como alternativa. Si la decisión fue integrarnos en una comunidad de América del Norte, esa se acabó. Entonces hay que ver cómo se responde y qué nueva política se puede establecer. Obviamente de diversificación hacia muchas áreas, obviamente también darle preferencia a las relaciones con América Latina, cumplir nuestros compromisos allí, nuestros deberes con los países centroamericanos, particularmente, en muchos sentidos. Pero mientras el gobierno no acepte cuál es la naturaleza del problema, la equivocación que hubo, la apuesta a la creación de esa comunidad en América del Norte y que hay que crecer algo, tampoco está muy claro qué era lo anterior. Lo que sí sabía es que México o los gobiernos de México actuaban o querían actuar con base a su independencia, a su soberanía, tener una política exterior independiente. Eso sí se buscaba, por más que hubo debilidades, flaquezas, etcétera, ¿no? Pero eso sí se quería. Y fundamentalmente se quería tener una relación independiente frente a los Estados Unidos. México dejó de ser inclusive la frontera, como lo fue desde prácticamente siempre, entre el mundo anglosajón y el mundo, si se quiere, de América Latina. Esa función fue la que cumplió durante algún tiempo, durante mucho tiempo. Está en la historia de sus relaciones internacionales. Bueno, al acabarse, al terminar eso, justamente en esta etapa que se inicia con la integración, que era en un principio silenciosa, pero a partir del Tratado de Libre Comercio se convirtió en una integración estruendosa. Bueno, entonces tiene que reconquistar, recomponer el conjunto de sus relaciones y ver qué se puede obtener de cada una de estas partes, qué se puede obtener con una mejor relación, profundizándola con los países de Asia, en fin, con los países de Europa, cuáles son sus prioridades y cómo se puede, porque además esa es una relación también permanente. La geografía es un factor fundamental en las relaciones internacionales de cualquier país. Eso no ha dejado. Y seguirá siendo la relación con los Estados Unidos una relación fundamental para el país. Lo que puede cambiar es la forma y el lugar que se le dé a esa y a todas las demás relaciones. Yo creo que es un punto de partida, Manuel, pero que hay que examinarlo detenidamente en cada uno de los casos y examinar qué posibilidades hay, pero la primera es entender cuál es la naturaleza del problema que se tiene ahora, no esconderlo.
El doctor Luis Malpica. Bueno, yo creo que la política exterior de México debe seguir siendo de principios que están consagrados constitucionalmente en el 89, fracción primera, y que es la igualdad jurídica, la igualdad soberana, la autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de conflictos, etcétera. ¿Cuáles de estos principios vamos a quitar? Yo creo que ninguno. Y además los propósitos y principios de las Naciones Unidas que consagran, entre otros, estos principios son parte del derecho nacional al ser México parte de las Naciones Unidas, son parte del orden jurídico mexicano. Entonces, lo que tú planteas, lo que se estaba planteando es una política exterior de principios, una política exterior de intereses. Y esa es la política exterior de Trump, una política de intereses. Y está rompiendo con la normatividad internacional. Caso de China, el TPP se hizo con acuerdo de Estados Unidos para hacer un balance económico y político a China, que estaba creando también un bloque de países aliados a China. Entonces, el TPP tenía esa función y la renovación del Tratado de Libre Comercio iba a ser a través del TPP, porque había y hay otras materias muy diferentes. Entonces, la modernización del Tratado de Libre Comercio era el TPP. Ya Estados Unidos dijo, con el TPP no hay nada. Entonces, ¿qué va a pasar con todo la negociación entre 12 países con el Tratado de Libre Comercio si no está la principal potencia del mundo, que era un bloque antichino? Ahora resulta que China aprovechó y está haciendo inversiones en México, está haciendo inversiones en Cuba y ahora está viendo a Latinoamérica como parte de su política exterior. Entonces, el bloque que se estaba formando contra China, ahora China lo está aprovechando en un bloque para neutralizar a Estados Unidos. ¿Qué pasa con la OTAN como política exterior de Estados Unidos? Ya dijo, con la OTAN no sirve, ahora dice sí sirve, pero tiene que pagar intereses, tienen que pagar la protección de Estados Unidos para que la OTAN, que fue una idea de Estados Unidos, siga funcionando. ¿Qué pasó con la Organización Mundial de Comercio? ¿Qué pasa? Pues que la puede no respetar, se puede salir de la Organización Mundial de Comercio y no le va a interesar si hay una regulación internacional. ¿Por qué? Porque está manejando un populismo que son los intereses de Estados Unidos. Y ese mismo populismo es el que se está manejando en Francia, y es el mismo populismo que se está manejando en Austria, y es el mismo populismo que se está manejando en Italia, y ojalá ese populismo no se maneje en México, porque entonces sí, ya vamos a cambiar totalmente con otra ideología. Pero esa es la política exterior de Estados Unidos en este momento, una política exterior de intereses, de lo que para él piensa que pueden ser los intereses para Estados Unidos. Y también la judicialización de la política. Hoy se decía en la ceremonia con el rector que en México se había judicializado la política. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte es el último recurso en un conflicto entre poderes. Lo que está pasando en Estados Unidos, que un juez de distrito, un tribunal de apelación, ya está deteniendo la migración. Pero ¿qué va a pasar cuando Trump haga la nominación del ministro de la Suprema Corte que falta? Que ya lo hizo y que va a ser una persona conservadora. Va a tener el control de la Suprema Corte de Justicia con una corte conservadora, como tiene el control del comercio del poder legislativo en Estados Unidos, con el Partido Republicano en la Cámara de los diputados y de los senadores. Está controlando las instituciones. Entonces, las ideas de los padres originales de la Constitución americana eran poderes y contrapoderes, un equilibrio de poderes entre el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Y lo que está haciendo es que está avasallando a los otros poderes. Y eso lo estamos viendo en la práctica. Bien, restan algunos minutos, entonces les estamos pasando unas tarjetitas por si quieren hacer preguntas, me las hacen llegar. Creo que quedaríamos, simplemente me queda una inquietud en lo que se refiere a la política exterior.
Eso significaría que México tiene que modificar su política exterior, regresar a la política exterior de principios, de la que legalmente no se ha salido, pero en la práctica vemos que ha habido modificaciones sustanciales, es decir, México está políticamente orientada hacia Estados Unidos, y regresar a la posibilidad de nuestra tradicional política latinoamericana. Eso podría ser una propuesta, pero para eso necesitaríamos nuevamente establecer una estrategia. He visto que todos los estados lo primero que hacen al llegar al gobierno, en el caso de cambios sustanciales, es establecer una política exterior, es decir, su relación con el mundo. ¿Cuál es la relación de México con el mundo? Tratando de ser una potencia, o mejor dicho, un país aliado a la potencia del norte. Estamos participando en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, formamos parte de la OCDE, etcétera, etcétera. Todo eso hay que replantearlo, esa sería una pregunta. ¿Y hacia dónde iríamos? ¿Cómo la ven ustedes? Quizás esa sería la última pregunta que haría al panel, ¿sí? Quien quiera participar. Rafael. Mira, México siempre se ha regido por la política de principios, pero tenemos que tener en cuenta que los principios son muy elásticos, ¿no? Y que lo hemos interpretado de diversa manera en diversas etapas. Entonces, yo creo que lo que hemos hecho es por ejemplo, hemos tirado al diablo la doctrina Estrada sin que nadie lo anuncie. O sea, hemos reconocido gobiernos, digamos que era un principio básico de la política exterior de principios. Entonces, nos vamos orientando. La política de asilo se modificó muchísimo. Yo le agradezco a México haberme recibido. Con la política actual no sería recibido por México. Es decir, ha habido muchos cambios en esa orientación de los principios. Y creo que esos cambios, como en todos los países, se han dado por la política de intereses. No hay que despreciar la política de intereses, sino la manipulación de la política de intereses. Trump nos está acusando de algo muy grave, ¿no? Nos está acusando de dumping social, ¿no? Y hace su campaña de política de intereses no hablando de los problemas del intercambio comercial, solamente de eso. Lo que él dice es, le están robando empleo a los norteamericanos haciendo dumping social. Por eso dice que no tiene problemas con Canadá, porque en Canadá a los obreros se les paga bien. El problema es que en Estados Unidos a un obrero se le paga 10 veces más de lo que se le paga al mismo obrero mexicano en México, ¿no? Y eso lo permitimos nosotros. La mejor estrategia para quitarle argumentación moral a Trump es aumentar el sueldo de los obreros mexicanos, ¿no? Y obligar a las empresas norteamericanas a tecnificarse para que el obrero sea más productivo. Cuando nuestros gobernantes hablan de la productividad, hablan del obrero. El obrero es productivo de acuerdo a la máquina que tiene enfrente, ¿no? Si yo tengo enfrente una máquina que aprieto el botón y salen 10 paquetitos, ¿no? Soy más productivo que el que tiene enfrente una máquina, aprieta el botón y salen 2 paquetitos. Entonces la inversión extranjera en México es de la que salen 2 paquetitos, no de la que salen 10 paquetitos. Y entonces para competir, la variable más importante que ha tenido México para competir es la reducción del salario real de los obreros. Y en eso Trump tiene razón. Estamos haciendo dumping social. Entonces yo diría, veamos la discusión, o sea, veamos los nuevos enfoques de la política exterior mexicana desde el punto de vista mercantil con esas ideas. Es decir, busquemos convenios, busquemos intercambios donde se beneficie la masa, ¿no?, de los mexicanos, no donde nosotros leemos que aumentó el flujo de esto, de lo otro, etcétera, los salarios siguen siendo iguales, el desempleo sigue siendo igual, la posibilidad de trabajo de todos los compañeros que están acá presentes son la décima de la que teníamos nosotros cuando nos recibimos, ¿no? Es muchísimo menos. Entonces, yo creo que esa debe ser la política de principios y de intereses que debe guiar a México en las negociaciones mercantiles. Que en la mesa de al lado, no estén solo los abogados de las empresas, y alguno que otro jurista del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que estén además, ¿no?,
los representantes genuinos de los obreros mexicanos y de los empleados mexicanos. No el señor que tiene un Giró Perregó de 500,000 pesos en la mano y que va en representación de los obreros mexicanos a aplaudir las políticas nuevas. Que realmente se piense, y en ese sentido, pues vamos a tener el apoyo que pedía Ricardo, ¿no? Ese es el apoyo de unidad, ¿no? Por ejemplo, y con esto termino, perdonen que lo ocupe mucho tiempo, la sociedad civil de la Unión Europea exigió a la Unión Europea que hiciera público los lineamientos de la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Tuvieron que hacerlo público, ¿no? Y existen. Y ¿saben una cosa? En esa negociación, ¿no?, llegan al cinismo de decir, en los tratados bilaterales de protección de inversiones que firmamos con los países subdesarrollados le imponemos un montón de cosas, las mismas que le impone Estados Unidos. Pero no queremos que nos las impongan a nosotros. Una cosa es que nosotros le apliquemos ese rigor en la negociación de la protección de la inversión a los subdesarrollados, y otra cosa es que nos la quieran aplicar a nosotros. Sería muy largo explicar todo lo que esto significa, pero sí es importante que nosotros digamos, señores, hagamos lo que hace la Unión Europea, ¿no? Hagamos una convocatoria. La Unión Europea fue obligada, no inició así la negociación, fue obligada a hacer una convocatoria pública, ¿no?, sobre las condiciones de negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y tuvieron que hacer pública lo que habían aceptado. Entonces, esa es una buena manera de hacer una política de principios, ¿no?, también teniendo en cuenta los intereses de México. Pero México no es Bimbo, México no es General Motors Company de México, ¿no? México es el país, ¿no?, los que estamos acá, los que trabajan, ¿no?, digamos. Ese sería un nuevo enfoque, ¿no?, de la política exterior de México. Bien, vamos a la sección de preguntas. Nos dice Ariadna Eras Sanjuanico, en algún momento se manifestó que la negociación del Telecán debería de ser por parte de los 3 Estados miembros. Entonces, ¿qué pasa, dice, con la postura adoptada por Canadá? ¿Qué tanto afecta a México frente a Estados Unidos? Le preguntaríamos al doctor Malpica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría? Se dijo un tanto que Canadá ya tiene un tratado de libre comercio y ellos se van con su negociación. Sí, es decir, le afectaría a México. Eso es lo que dijo un representante de una cámara empresarial. Nosotros no tenemos problema porque ya tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Si denuncia a Trump o no negocia con México, es problema de México. Sin embargo, después de que pasó la orden ejecutiva sobre migración, al parecer ya la posición de Trudeau ya oficialmente, es decir, no, vamos a negociar con México, junto con México, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Entonces, yo creo, aquí lo que está pasando es la gran incertidumbre, porque el Twitter, que es la forma en que maneja Trump su política en general, unas veces dice una cosa y otras veces dice otra cosa. Entonces, está muy, muy incierto a partir de qué momento va a comenzar con qué postulados. Pero ya cuando menos, al parecer, Canadá iría junto con México en una negociación trilateral, si es que hay una negociación y si no lo da por terminado. Estamos ante una época de disolución de bloques comerciales y geopolíticos como sucedió en la década de los 90s. La salida del Reino Unido de la Unión Europea y la posible salida de México del Telecán es nuevos bloques, etcétera, etcétera. Esto lo pregunta a Armando Prado. Es el fin de los bloques que conocíamos, es decir, la Unión Europea, el Tratado de América, el bloque norteño en América. ¿Es cierto o...? No, ¿para qué? Bueno, yo creo que hay una tendencia, todo depende qué gobiernos van a llegar a los países. Ya vimos que en Estados Unidos sí,
puede disolverse el bloque de América del Norte, eso no hay duda. Ahora, la Unión Europea, ya salió Gran Bretaña, va a quedar Francia y Estados Unidos como soportes principales. Si llega Marine Le Pen al poder en Francia, se va a acabar la Unión Europea, porque ya ha planteado que se va a salir de la Unión Europea. Y lo mismo está pasando si la canciller Merkel no es reelecta. Por todo el aspecto migratorio, hay tendencias nacionalistas y proteccionistas que pueden afectar muchos años de integración económica. Yo pienso que sí hay un peligro de que los bloques europeos puedan desintegrarse. Ahora, no, esto no es, nos está tocando a nosotros, pero hay la amenaza que pudiera ser en Europa y en otros bloques comerciales que sí, si llegan al país, al gobierno de un país populistas y nacionalistas, proteccionistas, se va a acabar el bloque comercial y cada país va a regresar a lo que era el mercantilismo antes, que eran fronteras cerradas, yo le pongo un arancel a las importaciones y trato de exportar lo más posible. Entonces sí puede haber una reversión en el comercio internacional como posibilidad. Es que sí, estoy completamente de acuerdo en ese sentido, pero más que haya un quiebre de bloques, creo que hay una realidad a nivel internacional respecto a una vuelta de los nacionalismos, a la vuelta del racismo, y que en el fondo el hecho de que haya salido Trump elegido presidente responde justamente a eso, o sea, es el Brexit, es Colombia, ¿cierto? Es en Chile y en Argentina que se vuelven a elegir democráticamente la gente que estuvo ligada a las dictaduras. Entonces sí hay más que una salida de bloque, responde a una vuelta a los nacionalismos. No sé si vieron esa película de Ha vuelto, que es una película tipo documental, ¿la vieron? ¿No? Una película tipo documental de Alemania, donde hacen parecer que Hitler volvió y van a los pueblos a preguntar a la gente qué es lo que opinan respecto a que Hitler vuelva, y la gente en un principio se muestra muy reacia, pero luego ya que agarran confianza empiezan a decir que efectivamente lo que necesita Alemania es que vuelva Hitler. Entonces sí creo que responde a un movimiento internacional bastante grave, y creo que ese es el problema, más que el hecho de que desaparezcan los bloques, es qué es lo que está pasando con nosotros, porque estamos generando esa reacción en contra del otro. Es una especie de, lo que tú planteas es una especie de deshumanización, ¿no?, de los avances de la cultura en los países, de lo que se había logrado, por lo menos hasta ahora es la fuente de todo esto, es decir, la fuente del Brexit, ¿no?, el argumento principal para salir del Brexit era no aceptar migrantes de países subdesarrollados, ¿no?, y tratar de regular, o sea, fue el eje fundamental de la campaña. El eje de Trump es el problema de que los mexicanos le roban fuentes de empleo a Trump. Es decir, es el problema de la discriminación, ¿no? La fuente de Argentina, ya que la citaste, es que los extranjeros son los delincuentes que arruinan a los pobres argentinos. La tasa de extranjeros en las cárceles de Argentina no llega al 2%. Ustedes pueden pensar que es mucho. Los extranjeros representan el 10% de los habitantes de Argentina. Y los que están presos son el 2%, es decir, los principales delincuentes son los argentinos. O somos los argentinos. Entonces, hay ese proceso de deshumanización, pero la paradoja es que la fuente de la inquietud son los daños que produjo la liberalización comercial internacional. Es decir, no han logrado armar un sistema de política económica que compense, ¿no?, al exceso de liberalización para evitar el exceso de concentración de utilidades. Entonces, se ha incrementado el proceso de concentración de utilidades en los grandes empresarios del mundo. Se ha reducido la distribución del ingreso en el conjunto mundial de la sociedad debido a este proceso de liberalización económica mundial,
esto afecta a los mismos empresarios, ¿no? Afecta a los mismos empresarios porque les genera dificultades de inversión. No han logrado de una manera regular esto. Eso genera insatisfacción en todos nosotros, los que buscamos empleo. Bueno, yo no busco empleo, pero los que buscamos empleo, los que buscamos colocación, los que no ganamos lo suficiente, se genera esa insatisfacción y resulta que la salida, ¿no? Los sectores más conservadores logran que la salida no sea pedirle a los grandes empresarios, a las grandes corporaciones que nos gobiernan, que cambien el sistema, sino que la salida ha sido echarle la culpa al otro, la otredad, ¿no? La culpa la tiene el extranjero, la culpa la tienen los pobres que toman las calles, la culpa la tienen los bolivianos que entran a Argentina a buscar trabajo. Digamos, se está deshumanizando lo que fue la cultura y la humanidad, el avance hacia una mayor humanización de la sociedad del mundo romano-germánico, ¿no? Se está viniendo abajo, ¿no? Precisamente como en un momento donde la culpa, es decir, se está haciendo delincuente a la víctima, ¿no? Es decir, hay un proceso de transformación de las víctimas en delincuentes, ¿no? Es como cuando uno va por un barrio y dice, no vayas por ese barrio que te van a robar, ¿no? ¿Por qué? Son pobres, ¿no? Son pobres, muy pobres, te van a robar. Es decir, uno transforma a la víctima en delincuente, ¿no? Y es lo que yo creo que está pasando en este momento y que está llevando en parte a la ruptura de los bloques, pero todas las rupturas se están generando por la derecha, no se están generando por un problema social. Bien. Seguimos con las preguntas. Me permite nada más, hay una pregunta que sobre la soberanía, tú mencionaste la cuestión de soberanía. Ricardo, ¿qué se debe entender por soberanía cuando tenemos Marines atrapando narcotráficos en México y cuando las empresas transnacionales ejercen su control sobre los recursos naturales y estratégicos de nuestro país? ¿Cuál es el nuevo concepto de soberanía? El concepto probablemente no haya cambiado desde que se propuso, desde que lo inventó tal vez Bodino, como tal, porque el concepto se refiere a la capacidad de determinación, fundamentalmente eso, que los estados o cualquier entidad tenga los recursos y los elementos suficientes para autodeterminarse. En este caso, sobre todo en sus relaciones de esas entidades, los estados, con el exterior. Entonces, como concepto, pero ha evolucionado como concepto, yo creo que se mantiene en sus lineamientos principales. Ahora, hay una evolución histórica y hay cambios en la soberanía. Justamente eso lo decía en una de sus primeras intervenciones el doctor Malpica, con razón, que desde la creación, por ejemplo, de la sociedad internacional y las entidades supranacionales, no es que haya una cesión, hay un ejercicio de la soberanía. Se ejerce la soberanía, pero se crea una soberanía una soberanía diferente. Entonces, eso cambia. ¿Qué soberanía tiene nuestro país, aparte de todo, cuando no tiene esa capacidad? Se perdieron los elementos fundamentales con el paso del tiempo. Uno de los aspectos de la soberanía, se hablaba de la soberanía alimentaria, por ejemplo, pues se depende del exterior y cada vez más necesitamos importar la mayor parte de los alimentos que se consumen en el país. Teníamos capacidad de autodeterminación de otros recursos naturales, del petróleo, y miren cuál es el panorama, qué es lo que está pasando. Se perdió también eso, y el remate fue precisamente la última de las reformas que se hicieron, en donde el recurso fundamental
para el ejercicio de la soberanía, pues también se diluyó, se perdió. Entonces, sí hay que reconstruir no el concepto, sino los elementos que le permiten a cualquier entidad, en este caso a nuestro país, a México, tener esa capacidad de determinación. Y son muchos los elementos, no hay reglas, ni hay sobre todo pues verdades absolutas, elementos, no, pero son todos. Ahora, lo que tiene que recobrar el país es esa capacidad, de lo que se ha dicho en esta mesa, creo que de las primeras intervenciones, su capacidad para definirse, para tomar sus decisiones en un mundo cada vez más complejo. Eso es lo que hacia allá se... Y tener mucho cuidado también con el pensamiento prospectivo, porque casi siempre nos equivocamos. No sabemos cuáles van a ser las nuevas configuraciones, sabemos muchas cosas. Puede ser que desaparezcan los bloques y se creen otros, a lo mejor. Lo que creo que casi la única afirmación contundente que se puede hacer con respecto a eso es que se equivocó el pensador norteamericano japonés Fukuyama, cuando en los años 90 afirmaba y se hizo un dogma generalizado que la historia se había acabado. La historia ni se acabó en ese momento y de nuevo se está demostrando que está abierta y que son nuevos procesos los que están presentándose en el mundo y en todas partes, en todos los lugares. También. Bien, se nos va a acabar el tiempo. Sí, quiero tomar dos preguntas. Una es de Eduardo Ibarra, que dice: se ha escuchado sobre lo que debería hacer México desde el gobierno, pero ¿qué se puede hacer en Estados Unidos dentro de los mismos Estados Unidos para desprestigiar a Trump? Creo que ya está desprestigiado, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿pero qué se puede hacer algo desde los Estados Unidos? No sé, a lo mejor desde los Estados Unidos se puede hacer algo con la experiencia de los consulados, don Luis. Bueno, yo creo que los consulados tienen una acción limitada para proteger a los mexicanos que no cuentan con papeles, con documentos, porque una vez que los apresan, se los llevan a una cárcel migratoria y normalmente los deportan al día siguiente o a los 2 días siguientes. El consulado, no le avisan al consulado de las detenciones que hay de este tipo de mexicanos. Entonces, lo que sí se podría hacer es darles un mayor apoyo con los consulados sobre ruedas, porque las comunidades mexicanas prácticamente viven aisladas por el temor de que los detengan y que los deporten. Entonces, los consulados han creado lo que se llaman consulados sobre ruedas, donde van como los mercados, esa es la idea, a las comunidades correspondientes a ofrecerles identificaciones. Y la matrícula consular, cuando es aceptada por las autoridades americanas, si un mexicano, por ejemplo, comete una violación de tránsito y puede identificarse, entonces una multa. Pero si no tiene documentos con qué identificarse, entonces lo apresan y lo expulsan del país. Entonces, la labor de los consulados puede ser muy importante teniendo el personal y teniendo los recursos. Y quizá otra cosa sería que los servicios que se le otorgan a los mexicanos en el extranjero no se les cobraran, porque se les cobra el pasaporte, se les cobra la matrícula consular, se le cobra el registro de nacimiento, es decir, todos los servicios se les cobran. Entonces, es un ingreso de recursos importante que va aquí a la tesorería. Entonces, en lugar de estar, creo yo, gastando millones de pesos que no sabemos a dónde van a parar, o van a parar a bufetes de abogados que a lo mejor pueden hacer poco, a lo mejor si se les liberara del pago de algunos documentos sería un beneficio directo al mexicano
que no tiene documentos y que no tiene papeles. ¿Qué va a pasar con los migrantes que en estos momentos son deportados? ¿Qué empleo le dará México? Aunque es una cuestión interna, pero Ariadna, ¿tú contemplas algo que se pueda hacer? Elisa. Bueno, el fenómeno de la deportación, de nueva cuenta estamos fetichizando por un lado el muro, por otro lado las deportaciones. No sé si están tomando en cuenta que Obama ha sido el presidente de los Estados Unidos de América que más migrantes ha deportado. Sobre 3 millones de mexicanos deportados. Todos los días siguen llegando, sea por aire, por tierra, migrantes mexicanos deportados. Entonces, de nueva cuenta, me parece que estamos desviando el foco de atención, por un lado, a estos temas que Trump usó en su campaña populista, para ganarse el voto de la derecha, etcétera. Y estamos desviándolo de las cuestiones torales desde mi perspectiva, ¿no? Temas de asilo, procesos, de reunificación familiar, etcétera. Sí, ciertamente creo que el gobierno mexicano no está preparado, pero tampoco lo estuvo hace un mes ni el sexenio pasado, ¿no? Ni los 8 años que duró Obama en el poder. Entonces, cierro. Bien. Bueno, a ver, sí, por favor, Ulises, sí. Aquí hay algo muy importante hace un rato cuando se hablaba de esa deshumanización cultural y lo que el doctor Malpica ahorita señalaba con respecto a los consulados. Sí, la experiencia uno lo tenía con los consulados, tienen profundas limitaciones los consulados. Es muy buena idea eso, exentarlos de pago de una serie de derechos, pero hay algo más grave, Manuel. ¿Qué está haciendo? Yo no he visto todavía, o qué va a hacer el gobierno mexicano con todas esas expulsiones masivas que se van a dar de mexicanos en nuestro país, porque muchos ya los empiezan a ver como apestados que regresan al país, que fueron gentes que quisieron luchar porque no encontraban aquí las fuentes económicas. Le digo porque ya se empieza en determinadas sociedades al interior de nuestro país decir: oye, tú estabas allá, no me vas a venir a quitar aquí el empleo que nosotros tenemos. Cuidado, porque yo no veo todavía, lo máximo que alcancé a escuchar que el gobierno de Zacatecas dice que los que vayan rezando les van a dar 20,000 pesos para que empiecen una pequeña industria, carpintería, lo que sea. Bueno, 20,000 pesos realmente no. Y tenemos casos patéticos de otras gentes que ya tenían su autorización para residir, regresaron a México, ya no los dejaron entrar y ni siquiera para ir a recoger sus cosas. Yo creo que ese es algo que está muy focalizado, pero da la impresión que el gobierno mexicano todavía no ha percibido qué va a hacer con toda esa gente, porque de por sí tenemos limitación en los empleos. Y con esas gentes que muchos, quizá no todos, pero muchos ya traen una calificación. Claro, algunos tibiamente empiezan a decir que para el turismo, pero no todo es para el turismo, porque supuestamente ya hablan un poco o mucho de inglés. Yo creo que esa es una inquietud que debemos tomar muy en cuenta, porque pronto ese problema le puede explotar al gobierno mexicano. Gracias. Bueno, quedan algunas preguntas. Aquí pueden acercarse a quienes consideren que puede darles una respuesta a sus inquietudes. Esperamos que este conversatorio haya servido de algo para establecer elementos de reflexión de todos nosotros, y como esto se transmite también por internet, que la persona que nos vean tengan una perspectiva más rica de lo que está sucediendo en este momento en la frontera norte o con nuestro vecino norteño. Muchísimas gracias a todos los participantes y muchísimas gracias a ustedes.